En un pequeño pueblo de Cantabria, rodeado de altas montañas brumosas y bosques espesos, un grupo de adolescentes se preparaba para otro día triste y aburrido en el instituto. Eran 5 amigos inseparables. Se conocían desde hacía ya un montón de tiempo, ya que eran vecinos y se habían criado juntos. Lucía, la líder del grupo, Marcos, el bromista, Carla, la tímida pero observadora, Pablo, el deportista, y por último, Álvaro, el intelectual. Estos son los 5 protagonistas de nuestra terrible historia. Cada mañana quedaban media hora antes de coger el autobús en la parada de Fontibre, que es de donde eran ellos, cerca del nacimiento del río Ebro, para hablar de sus cosillas, tanto del instituto como del pueblo, y de paso hacían planes para el fin de semana. Este autobús escolar los llevaba por carreteras sinuosas hasta el instituto, que se encontraba en Reynosa, una pequeña ciudad cercana de donde vivían. Esa mañana, el autobús llegó antes de lo previsto. Apenas les dio tiempo a hablar más que de un par de cotilleos. El autobús tenía ese día un aspecto diferente. Aun siendo de la misma compañía, era un modelo bastante antiguo y estaba demasiado sucio y descuidado. No era la primera vez que pasaba esto, ya que por reparaciones a veces venía otro modelo de autobús, aunque nunca habían venido uno tan antiguo y obsoleto. Marcos, entre risas, comentó: «Hoy no salimos vivos de esta chatarra». A lo que Carla, que no perdía detalle del autobús y con muy mala cara, contestó: «Pues igual sí que no llegamos vivos, ¿eh?». Pablo le dio una colleja a Marcos mientras le decía: «No seas capullo, tío. ¿No ves que la estás asustando con tus tonterías?». Ese día el cielo estaba inusualmente oscuro, como si una tormenta se estuviera acercando, así que se apresuraron a entrar rápido al autobús. Mientras subían, Álvaro esperó estar a la altura del conductor y comentó: «Menos mal que llegamos antes de tiempo, si no hubiéramos perdido el bus». Marcos, que iba detrás, al ver que el conductor no decía nada, comentó enfadado: «No se hubiera perdido nada, esto es una mierda en un autobús, tío». El autobús avanzaba lentamente por la carretera ya. Los chicos, más relajados, charlaban y reían como de costumbre. Sin embargo, algo en el ambiente les hizo sentir un tanto incómodos. El aire parecía más frío de lo normal y un silencio inquietante se apoderó del paisaje. Ni siquiera los pájaros cantaban. De repente, el conductor del autobús aceleró bruscamente. Todos se inclinaron hacia atrás y algunos gritaron de sorpresa. Frente a ellos, en medio de la carretera, había una extraña neblina que parecía brillar como con un tono rojizo. El conductor no parecía que fuese a frenar y se dirigió a toda prisa en dirección a la niebla. «¿Qué está pasando?», preguntó Carla, aferrándose al asiento. «No lo sé, esto no es normal», respondió Pablo, tratando de mantener la calma. El autobús entró en la espesa niebla y de repente todo se oscureció. Cuando la luz regresó, se dieron cuenta de que ya no estaban en la carretera. El paisaje que los rodeaba era desolador. Un cielo rojizo, árboles retorcidos y secos y un suelo cubierto de cenizas. No había rastro de vida, solo un silencio aterrador. «Tíos, ¿dónde estamos?», preguntó Carla mirando por la ventana con incredulidad. «Esto desde luego no es Cantabria», murmuró Álvaro, tratando de mantener la compostura. El conductor del autobús frenó bruscamente, abrió las puertas y con un grito aterrador dijo: «¡Salir de mi puto autobús ya!». Los chicos, aterrorizados, salieron rápidamente del bus. Una vez fuera, este arrancó bruscamente y a toda velocidad se perdió en el horizonte. Ya llevaban más de media hora esperando aterrorizados en el borde de la carretera,
cuando Lucía dijo: chicos, aquí no pintamos nada. Habrá que buscar ayuda. No creo que nadie vaya a venir a buscarnos. Nadie sabe que estamos aquí. Mientras caminaban y comentaban sobre lo sucedido, especulando sobre qué podría estar pasando, comenzaron a notar unas cosas extrañas. Las sombras parecían moverse por sí solas y de vez en cuando se escuchaban susurros que no provenían de ninguna dirección específica. En un momento dado, Carla señaló algo en la distancia. De repente, el grupo pudo avistar a lo lejos una figura un tanto alta y delgada, con extremidades extremadamente largas y con una cabeza demasiado pequeña que no parecía como de este planeta. Súbitamente, la figura miró al grupo de jóvenes y en su cara se pudo dibujar una escalofriante sonrisa, haciendo que la atmósfera se tornara aún más siniestra. ¡Corred!, gritó Lucía, y todos obedecieron sin pensarlo dos veces. Corrieron sin mirar atrás, pero la figura los seguía moviéndose de manera antinatural, como si flotara. Tras unos minutos, llegaron a un edificio abandonado, una especie de estructura que parecía una mezcla entre una iglesia y una fábrica. Decidieron a toda prisa refugiarse allí. Tampoco había muchas más opciones. También te digo, algo en ese lugar les decía que no era un sitio seguro. Les daba mala espina. En realidad, desde que subieron a ese maldito autobús, todo les daba mala espina. Dentro del edificio, encontraron paredes cubiertas de símbolos extraños, mensajes escritos como en sangre en un idioma que no reconocían. Álvaro, intrigado, se quedó mirando las paredes, ya que algunos símbolos allí pintados se les hacían un tanto familiares, porque en su casa eran grandes aficionados de los jeroglíficos y de las culturas antiguas. Y aunque no los identificó con una cultura en concreto, comenzó a descifrarlos. Entre tanto, los demás vigilaban las puertas y las ventanas. Fuera, los susurros se hacían más fuertes y las sombras parecían acercarse cada vez más. Chicos, esto habla de un portal, dijo Álvaro con voz temblorosa. Dice que para salir de aquí debemos encontrar las llaves de los perdidos, eso es. Pero que hay que pagar un precio. ¿Un precio?, preguntó Marcos incómodo. Sí, aquí dice que es un camino solo de ida para algunos de nosotros. Es decir, que no todos volveremos, respondió Álvaro mirando a sus amigos con preocupación. ¿Qué hacemos entonces?, dijo Pablo. Primero busquemos la dichosa llave y después todo se andará, dijo Lucía. Resignados, decidieron buscar la llave, que según lo que Álvaro había descifrado, estaba en lo más profundo del edificio. Mientras avanzaban por los pasillos oscuros, comenzaron a suceder cosas cada vez más aterradoras. Carla vio reflejos en los espejos que no coincidían con sus movimientos. Marcos sintió que algo lo tocaba en la oscuridad y Pablo juró que escuchó su nombre susurrado en su oído. Finalmente llegaron a una habitación circular en cuyo centro había un pedestal con una llave antigua y oxidada. Pero antes de que pudieran coger la llave, la figura que los había perseguido en la carretera apareció de repente en la entrada bloqueando su salida. Era más alta de lo que recordaban y su rostro era una masa deforme de sombras y ojos brillantes. ¡Coge la llave, rápido!, gritó Lucía empujando a Álvaro hacia el pedestal. Álvaro agarró la llave y de repente el edificio comenzó a derrumbarse. Corrieron hacia un agujero que se generó tras la caída de una de las paredes, a lo que la figura los siguió extendiendo sus largos brazos para atraparlos. En medio de aquel caos, Carla tropezó y se cayó. Marcos intentó ayudarla, pero la figura la alcanzó primero. Un grito desolador retumbó en el aire, mientras el engendro la hundía en la oscuridad, dejando a los jóvenes sumidos en una profunda tristeza. Los demás lograron salir del edificio justo cuando éste se derrumbaba por completo. La llave brillaba en las manos de Álvaro y un portal se abrió frente a ellos.
Sin pensarlo dos veces, se cogieron de las manos, cerraron los ojos y saltaron a través de él. Cuando abrieron los ojos, estaban de vuelta en la parada del autobús. Álvaro miró el reloj y se dio cuenta de que era la misma hora en la que habían subido a ese maldito autobús. Pero todo parecía igual, aunque algo era diferente. Carla no estaba con ellos. ¿Dónde está Carla?, preguntó Pablo con voz quebrada. Nadie respondió. Todos sabían la respuesta. A lo lejos pudieron ver cómo se acercaba un autobús. Esta vez sí, parecía el de siempre. En ese momento, una sensación de angustia invadió a los chicos. No sabían qué iban a hacer cuando llegara. Álvaro, consciente de lo que estaba sucediendo, les dijo: «Tranquilos, este es el autobús de siempre. El problema será cuando nos pregunten por Carla». Marcos, aterrado, preguntó: «¿Y qué decimos?». Lucía dijo con voz seria y firme: «No podemos decir nada. No sabemos nada. Si contamos lo que ha ocurrido, la gente va a pensar que somos unos locos. Así que de esto no vamos a hablar nunca más en la vida, ¿vale? Somos la primera parada y tenemos 20 minutos para relajarnos y mentalizarnos de que aquí no pasó nada y nunca más volveremos a hablar del tema, ¿de acuerdo?». Cuando llegó el autobús a su parada, los chicos entraron cabizbajos, se sentaron en sus asientos y guardaron silencio. Durante los minutos siguientes, fueron recorriendo las otras paradas, recogiendo al resto de jóvenes, de los cuales algunos de ellos preguntaron por Carla. Los amigos se limitaron a decir que no sabían nada. A los pocos días, Carla fue declarada como desaparecida y las autoridades nunca encontraron rastro de ella. A partir de entonces, los 4 amigos cambiaron mucho. Ya no eran los mismos. Soñaban con el lugar al que habían ido y a veces, en las noches más oscuras, juraban escuchar susurros que los llamaban por sus nombres. Sabían que el portal aún estaba allí, esperando, y que tal vez algún día tendrían que volver para enfrentarse a lo que habían dejado atrás.